¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 1461. Finaliza la competencia de clasificación. Todos en la sala de examen vieron a Peng Xiao acercarse a Wang Xiaolong. Justo cuando estaba a punto de buscar a Wang Xiaolong por su artefacto espacial con sus frutas divinas de la fortuna, Wang Xiaolong extendió la mano y agarró la mano de Peng Xiao. Su mano era pequeña, suave y flexible al tacto, como si pudiera romperla con un poco de fuerza. Todos quedaron atónitos, especialmente Peng Xiao. Peng Xiao miró tontamente la mano de Wang Xiaolong, y sus ojos se llenaron de incredulidad. Dijo con una voz tartamudeante: ¿Estás bien? ¿No estaba Wang Xiaolong restringido por el poder de su barrera del Fénix Púrpura? ¿Cómo podía moverse? ¿Cómo? Wang Xiaolong se encogió de hombros con indiferencia y respondió con naturalidad: Estoy bien, naturalmente. Peng Xiao recuperó la compostura casi de inmediato. La fuerza divina de su divinidad suprema surgió por todo su cuerpo a una velocidad frenética cuando su mano derecha se sacudió ligeramente para romper el agarre de Wang Xiaolong en su mano. Para su sorpresa, la mano de Wang Xiaolong era similar a unos alicates gigantes, sujetando firmemente su mano en su lugar. Ella no podía liberarse de su agarre en absoluto. Tú, déjame ir. Peng Xiao estaba furioso y avergonzado al mismo tiempo. En los últimos 10.000 años, ningún hombre la había tocado así, pero ahora Wang Xiaolong la estaba agarrando de la mano. ¿Qué diablos fue esto? Enfurecida y avergonzada, Peng Xiao levantó la palma izquierda y golpeó el pecho de Wang Xiaolong. La luz púrpura salió de la mano izquierda de Peng Xiao y aterrizó con precisión en el pecho de Wang Xiaolong. Una vez más, Peng Xiao se sorprendió. ¿Wang Xiaolong no planea esquivar? Ella sabía muy bien que las llamas divinas de su fénix púrpura podrían derretir incluso el mineral de hierro de grado caos. Pero en el segundo siguiente, Peng Xiao vio que el cofre de Wang Xiaolong estaba ileso donde había aterrizado su huella de palma. Miró su palma izquierda con duda. ¿Utilizó las llamas divinas de su fénix púrpura en ese golpe de palma? Wang Xiaolong soltó la mano izquierda de Peng Xiao y le dio unas palmaditas en el pecho con la mano derecha, como si hubiera polvo en su túnica. Había surcos entre sus cejas cuando se quejó: ¿no podrías ser un poco más amable con tu ataque? A pesar de que su True Dragon Physique había resistido el ataque de Peng Xiao, pudo sentir latidos de dolor en el pecho. Peng Xiao saltó rápidamente de Wang Xiaolong con nerviosismo, y ella parecía temerosa, lo miró como si fuera un monstruo aterrador. ¿Está ileso después de recibir un golpe completo de las llamas divinas de su fénix púrpura? Sin mencionar que el tipo solo tiene un reino de cultivo del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden temprano. Si ese no fuera un monstruo aterrador, ¿qué más podría ser? Muy bien, ¿puedes darme esas 600 frutas divinas de la fortuna ahora? Wang Xiaolong preguntó con calma, mirando a Peng Xiao como si nada hubiera pasado, y luego agregó: Si no, tendría que atacarte. Peng Xiao apretó los dientes con ira, y su rostro se puso un poco sombrío. Pero al final, ella eligió sacar 600 frutas divinas de la fortuna de su artefacto espacial y se las entregó a Wang Xiaolong. Cuando Wang Xiaolong aceptó con rectitud sus 600 frutas divinas de la fortuna, la ira de Peng Xiao volvió a aumentar y ella lo fulminó con la mirada. Te recordaré. Ella se volvió y se fue volando. Wang Xiaolong sacudió la cabeza. No le importó en absoluto la actitud de Peng Xiao. Ser recordado por una belleza divina suprema no parecía algo malo, ¿verdad? Por otra parte, puede que tampoco sea algo bueno. El sentido divino de Wang Xiaolong se extendió por la lista de clasificaciones que se muestra en su ficha de identidad, y el número de sus frutas divinas de la fortuna había aumentado a 2396. Este número no solo había roto el récord de Sanxiai, sino que era el doble que las Fortune Divine Fruits de Sanxiai. Wang Xiaolong echó otro vistazo al inconsciente Fu Feiyu en la distancia, antes de alejarse. Estaba en silencio dentro de la sala de examen. Fan Gan, Li Shan, Zhou Chen, Chen Yirong, Zhao Lei y otros permanecieron en silencio durante mucho tiempo, sin saber qué decir. Al final, fue Li Shan quien rompió el silencio con un suspiro: ¡qué terrorífico verdadero físico del dragón! Todos asintieron internamente, todavía asombrados. Ese niño en realidad recibió un ataque frontal de un reino de Dios Rey de la Primera Orden, pero no sufrió daños.
No se habían olvidado de que Wang Xiaolong era simplemente un discípulo del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden de los primeros años de la cima, por lo que se preguntaron cuán aterrador sería su físico dragón verdadero una vez que lograra llegar al reino del rey Dios. Wang Xiaolong es muy bueno, me gusta. La cara de Chen Jilong floreció en agradecimiento. Mientras más miraba la actuación de Wang Xiaolong, más creía que Wang Xiaolong era su discípulo en el nombre. Desafortunadamente, no había nada que se pudiera hacer con respecto a la divinidad de Wang Xiaolong, que era solo una deidad de alto rango de emperador. Esto fue un arrepentimiento en el corazón de Chen Jilong. En este punto, Chen Jilong ya había tomado a Wang Xiaolong como su discípulo en el nombre. Fan Gan se volvió hacia Zhao Lei y dijo: «Felicitaciones, hermano Zhao Lei. Si lo hubiera sabido antes, me habría unido a la apuesta que Wang Xiaolong ganó». Li Shan se rió con ganas cuando dijo: «No tengo tantas piedras espirituales de caos de bajo grado». Otros se unieron a la risa. El tiempo pasó volando y, en un abrir y cerrar de ojos, pasó otro mes. Solo quedaba un día hasta el final de la competencia de clasificación. Las frutas divinas de la fortuna de Wang Xiaolong ya habían excedido los impactantes 3500. Hubo un poco más de 6000 discípulos en este lote de competencia de clasificación, y el número de frutas divinas de la fortuna obtenidas por Wang Xiaolong fue un poco más de la mitad del número de discípulos participantes. Fan Gan y otros observaron el número de frutas divinas de la fortuna de Wang Xiaolong, y se sintieron un poco sin palabras. Tenían la ilusión de que las frutas divinas de la fortuna estaban mayormente preparadas para Wang Xiaolong. El último día, Wang Xiaolong dejó de buscar otros discípulos. A medida que los días se acercaban al final de la competencia, los discípulos en las posiciones más altas en la lista de clasificación se habían escondido, por lo tanto, no fue fácil encontrarlos. Wang Xiaolong ya había recibido más de 3000 Fortune Divine Fruits, que fueron suficientes para durarlo por un período de tiempo. Sin mencionar que todavía tenía muchos gránulos espirituales de abuela de bajo grado que quedaban dentro del artefacto espacial del pelo de vaca. Con eso, llegó el último día de la competencia. Wang Xiaolong y el resto de los discípulos fueron trasladados fuera de la isla, de regreso a la misma plaza frente al Salón de la Armonía Suprema. Cuando aparecieron en la plaza, los discípulos se alejaron de Wang Xiaolong, temiendo quedarse cerca de él. Pen Xiao también se mantuvo a cierta distancia de él, como si fuera una bacteria dañina. Fu Feiyu y Liu Qin parecían estar bien en la superficie cuando aparecieron en la plaza. Pero ambos mantuvieron la cabeza baja y se escondieron en una esquina de la plaza, aparentemente temerosos de que Wang Xiaolong los viera. Poco después de que todos volvieran a la plaza, Lu Yun y un grupo de discípulos de la secta del Palacio del Emperador de la Fortuna salieron del Salón de la Armonía Suprema. Al llegar a la plaza, Lu Yun y los otros discípulos de la secta interna estaban mirando a Wang Xiaolong con expresiones extrañas. Hermano menor Wang, felicidades por obtener el primer lugar en la competencia de clasificación de este lote, y también por ganar el primer lugar general. Lu Yun sonrió ampliamente mientras felicitaba a Wang Xiaolong. Su comportamiento fue un poco más moderado que antes frente a Wang Xiaolong. Hubo un total de 6 lotes de discípulos en el reclutamiento de discípulos del Fortune Emperor Palace durante este tiempo, y Wang Xiaolong no solo había tomado el primer lugar en su lote, sino que también se había convertido en el campeón general de los 6 lotes de discípulos. El campeón general también iba a recibir una recompensa adicional. Otros discípulos de la secta interna también felicitaron calurosamente a Wang Xiaolong. Wang Xiaolong ahuecó sus puños hacia ellos y respondió: «Gracias, hermano mayor Lu Yun y hermanos mayores, me están alabando demasiado». Una hora después, Wang Xiaolong recibió las recompensas por ganar el primer lugar para su lote de Lu Yun. Luego se fue bajo las miradas complicadas y vigilantes de los otros discípulos. Las recompensas por convertirse en el campeón general serían entregadas 3 meses después por el maestro del Salón de la Armonía Suprema. Los ancianos, los grandes ancianos, los maestros del salón, el jefe de los maestros del salón, e incluso el emperador de la fortuna Fan Gan, así como el ancestro Li Shan y los otros ancestros iban a estar presentes para aceptar a los discípulos de sus elecciones. Por lo tanto, Wang Xiaolong iba a regresar en 3 meses. Inicialmente, Chen Jilong había planeado revisar la divinidad de Wang Xiaolong en el momento en que terminó la competencia de clasificación, pero pensándolo bien, decidió esperar hasta el día en que acepten discípulos personales.
Mientras Wang Xiaolong regresaba a su residencia en Crimson Crescent City, dentro de la Crimson Crescent City, la pequeña vaca, Xianxun, Shu Baisen y los demás miraban con frialdad a Zufeng. Zufeng estaba de pie con orgullo en la entrada de Edge of the World Manor. Había traído consigo a un gran grupo de discípulos del palacio del Emperador de la Fortuna y estaban rodeando la mansión. Capítulo 1462. Las preocupaciones de Zufeng. Zufeng, ¿cuál es el significado de esto? Shu Baisen exigió fríamente. Zufeng dio una risa corta y sin alegría. Hace unos días, varios convictos escaparon de la mazmorra de Crimson Crescent City. Sospechamos que su mansión Edge of the World alberga a convictos fugitivos, por lo que debemos entrar y registrar la mansión. La cara de Fender se hundió ante la calumnia de Zufeng, pero ella respondió con calma. Si quieres buscar en la mansión Edge of the World, ¿pero qué sucede si no encuentras nada? La mirada de Zufeng se movió hacia el rostro atractivo pero helado de Fenner, y sus ojos se iluminaron. Él sonrió y dijo: si no encontramos nada, entonces debe ser porque ustedes los ayudaron a escapar, por lo que todos tendrían que hacer un viaje a la mazmorra para ser interrogados. La sonrisa de Zufeng se convirtió en una risa triunfante. Otros discípulos de Fortune Emperor Palace también se unieron y se rieron con Zufeng. Xianxun miró fríamente a Zufeng y dijo: de acuerdo con las regulaciones del Palacio del Emperador de la Fortuna, debe tener una orden de registro para buscar residencias. ¿Orden de registro? Zufeng se rió aún más fuerte. Señaló al hombre de mediana edad frente a él y ridiculizó. ¿Sabes quién es? Él es el hermano mayor Anton Fei. Él es el nieto del gran anciano del salón de la aplicación del Palacio del Emperador de la Fortuna, An Liang. ¿Crees que, con la identidad de nuestro hermano mayor Anton Fei, necesitaríamos una orden de allanamiento para registrar tu mansión? El hombre de mediana edad, Anton Fei, asintió con la cabeza con orgullo y habló con autoridad. El Enforcement Hall buscará la residencia que quiera buscar. Te aconsejo que la resistencia es inútil, si te atreves a resistir en Crimson Crescent City, el territorio del Fortune Emperor Palace. Él gruñó fríamente para enfatizar su significado. Zufeng estaba rugiendo feliz en su corazón por la forma en que se desarrollaba la situación. Había obtenido un buen resultado en el último lote de la competencia de clasificación de discípulos reclutados, y había ganado sin problemas un lugar en las primeras 1000 clasificaciones. El Fan y Chen Shuwan, con quienes se había asociado anteriormente, habían prometido recomendarlo a su maestro para que lo tomara como discípulo personal. El maestro de Fan y Chen Shuwan era el anciano del salón de la aplicación Wu Zongpen. Y a través de Fan y Chen Shuwan, Zufeng se había encontrado con Anton Fei, el nieto del gran anciano del salón de la aplicación, An Liang. Esta vez, él, Anton He y varios otros habían venido a Crimson Crescent City para jugar, pero ¿quién hubiera pensado que se encontrarían con la pequeña vaca, Xianxun, Shu Baisen, Fenner y los demás? Y esta situación fue provocada por la incitación deliberada de Zufeng en los oídos de Anton Fei. Zufeng le recordó a Anton Fei. Hermano mayor Tongfei, ese elefante es muy poderoso, al menos un reino rey de Dios de la séptima orden, por lo que debemos tener cuidado. La mirada de Anton Fei se posó en Xianxun, y se rió con desdén. ¿Es la séptima orden el reino rey Dios muy poderoso? De hecho, el reino rey Dios de la séptima orden es menos que un pedo en nuestro palacio del emperador de la fortuna. Cualquiera de nuestros discípulos centrales podría matarlo fácilmente. Por lo tanto, si sabes lo que es bueno para ti, mejor no te resistas. Una luz fría brilló en los ojos de Xianxun mientras llamas negras bailaban en la superficie de su piel. La pequeña vaca le dio unas palmaditas a Xianxun con su casco mientras decía perezosamente: espera a que Xiaolong regrese antes de hacer cualquier movimiento. Ya lo contacté y ya está en camino. Llegará a Crimson Crescent City en 1 o 2 horas. Xianxun se sobresaltó pero obedeció rápidamente y convergió su creciente fuerza divina. La pequeña vaca no ocultó sus palabras deliberadamente, por lo que Zufeng, Anton Fei y los demás también la escucharon. Zufeng se emocionó, entonces, Wang Xiaolong fue a participar en la competencia de clasificación de este lote. Como una ocurrencia tardía, le dijo a Anton Fei, hermano mayor Tongfei, que Wang Xiaolong es bastante talentoso. Si el resultado de su competencia en el ranking no es malo, ¿nos traería algún problema? Recordando el aterrador talento de Wang Xiaolong, Zufeng comenzó a preocuparse por sus acciones. Anton Fei preguntó: ¿cuál es la divinidad de Wang Xiaolong?
El suyo es el dios del alto emperador de los 5 elementos. Zhu Feng respondió honestamente. Sin embargo, el poder de batalla de Wang Xiaolong es extraordinario, y probablemente tenga la fuerza de un reino de dios del ancestro de la séptima orden. Zhu Feng no era muy claro sobre el progreso del cultivo de Wang Xiaolong a lo largo de los años, por lo que, basándose en la fuerza y la velocidad de cultivo que Wang Xiaolong había expuesto en el pasado, estimó que el cultivo actual de Wang Xiaolong era muy probable en el reino de Dios del ancestro de la séptima orden. Hace 30 o 40 años, Zhu Feng había visto la fuerza de Wang Xiaolong cuando había luchado contra el Lord Seagot Feng Jingying, cuando lideraba un grupo de ancestros y patriarcas de la tribu marina desde el campo de batalla del diablo extraterritorial. En ese momento, Wang Xiaolong había derrotado a Feng Jingying, que ya era un reino de dios ancestro de segundo orden. Wang Xiaolong era simplemente un reino de dios ancestro de primer orden en ese momento, por lo tanto, basado en la aterradora velocidad de cultivo de Wang Xiaolong, probablemente ya haya llegado al reino de dios ancestro de séptima orden, ¿verdad? Anton Fei no tomó en serio las palabras de Zhu Feng y dijo: simplemente un discípulo de dios de los 5 elementos de alto rango de emperador. Con ese nivel de fuerza del reino de Dios del ancestro de la séptima orden, incluso si realmente lograra llegar al top 1000 de la competencia, nunca estaría entre los 300 primeros, por lo tanto, ningún gran anciano le gustaría. Discípulo personal en cuanto a los ancianos, mientras les mencione este asunto, no aceptarán a Wang Xiaolong como discípulo por mi bien. En ese momento, Wang Xiaolong no será más que un discípulo común de la secta del Palacio del Emperador de la Fortuna, entonces, ¿qué olas podría levantar? Delicia se elevó a la cara de Zhu Feng. Él sonrió ampliamente y se sintió halagado. El hermano mayor Tong Fei tiene razón, me preocupo innecesariamente. Como Zhu Feng y An Tongfei habían pasado su tiempo afuera recientemente, ninguno de los dos había escuchado ninguna noticia relacionada con la competencia de los discípulos del último lote. Con eso, An Tongfei agitó su brazo mientras ordenaba a los discípulos del salón de la aplicación del Palacio del Emperador de la Fortuna: busca. Los discípulos circundantes del salón de la aplicación cumplieron respetuosamente y se apresuraron hacia Edge of the World Manor. Justo en este momento, Edge of the World Manor emitió una luz brillante que se elevó hacia el cielo cuando se activaron anillos de formaciones defensivas, protegiendo la mansión en su centro. Los discípulos del salón de la aplicación se detuvieron y dejaron de precipitarse. An Tongfei se burló al ver esto. Te atreviste a resistirte. En la formación y el ataque, entra y arresta a todos. Los discípulos del salón de la aplicación volaron en el aire y se extendieron de manera ordenada, formando un diagrama extraño. Un poder misterioso surgió del centro del diagrama cuando más de una docena de discípulos atacaron simultáneamente. La barrera de luz de la formación defensiva de The Edge of the World Manor se balanceó y se sacudió bajo este impacto. Pero la barrera de luz defensiva se estabilizó rápidamente cuando Xianxun y Shubaisen canalizaron su fuerza divina hacia el núcleo de las formaciones. An Tongfei resopló ante su esfuerzo y ordenó a los discípulos del salón de la aplicación que continuaran atacando. Al mismo tiempo, un barco volador aceleraba hacia Crimson Crescent City en el horizonte. Este no era otro que el Dragon Shark Flying Ship. Dentro de la sala de control del Dragon Shark Flying Ship, la mirada de Wang Xiaolong era extremadamente helada. Ya se enteró de lo que había sucedido en Crimson Crescent City gracias a los mensajes de la pequeña vaca. Por lo tanto, Wang Xiaolong había sacado directamente el Dragon Flying Shark Flying Ship sin preocuparse por las consecuencias. Con la velocidad del Dragon Shark Flying Ship, podría llegar a Crimson Crescent City en 1 hora. Con las piedras espirituales de primer grado de grado 9 alimentando el barco volador del tiburón dragón, Wang Xiaolong ya estaba viendo el contorno de la ciudad Crescent Carmesí. La nave voladora del tiburón dragón se detuvo en el aire por encima de la ciudad de la media luna roja. Wang Xiaolong salió y colocó la nave voladora en el caos del Golden Dragon Lightning Pool. Un paso adelante, y apareció justo encima de Edge of the World Manor en el siguiente segundo. Bajo los constantes ataques conjuntos de los discípulos del salón de la aplicación, la barrera de luz defensiva de Edge of the World Manor se había atenuado enormemente. Si esto continuara, las defensas de la mansión se romperían en media hora más o menos. La mirada de Wang Xiaolong se centró en Zhu Feng y An Tongfei. Wang Xiaolong. Zhu Feng gritó cuando vio la figura de Wang Xiaolong apareciendo frente a ellos. Estaba eufórico de verlo finalmente.
Cuando regresó Wang Xiaolong, la pequeña vaca, Xianxun, y los demás salieron rápidamente de la barrera de luz. Esta vaca vieja habría sido desmontada por ellos si tu hijo no hubiera regresado en este momento. La pequeña vaca se quejó a Wang Xiaolong. Wang Xiaolong replicó sin piedad. Incluso si eso hubiera sucedido, nadie hubiera querido tus viejos huesos. Capítulo 1463. ¿Qué puedes hacer ahora? Al escuchar la brutal respuesta de Wang Xiaolong, la pequeña vaca gritó con ira. Bratty Wang, ¿cómo puedes decir que nadie querría estos huesos viejos? Cualquier parte de mis huesos es material suficientemente bueno para refinar un artefacto espiritual de abuela de primer grado. La cara de Anton Fei se volvió más oscura que el fondo de la olla cuando vio a Wang Xiaolong y la pequeña vaca peleándose entre ellos, ignorando por completo su presencia. Punk, ¿eres Wang Xiaolong? Anton Fei continuó con frialdad. Sospechamos que sus subordinados están albergando a convictos escapados. Desde que regresaste, puedes hacer un viaje con nosotros. En el momento en que Anton Fei terminó sus palabras, la figura de Wang Xiaolong desapareció en un borrón y apareció justo frente a él. Anton Fei se sobresaltó y se inclinó hacia atrás debido al reflejo. Intentó decir algo pero sintió un dolor agudo en el pecho. En el segundo siguiente, Anton Fei se dio cuenta de que fue lanzado al aire y cayó en la calle. Tosió violentamente cuando la sangre le subió por la garganta. Zufen y los otros discípulos quedaron estupefactos en el acto, más aún Zufen. Zufen se volvió y miró a Anton Fei con incredulidad. A pesar de que la fuerza de Anton Fei solo era regular entre los discípulos de la secta del Palacio del Emperador de la Fortuna, todavía era un maestro de los primeros reinos del Reino Dios Rey de la Primera Orden. Sin embargo, Wang Xiaolong lo golpeó hacia atrás hasta que tosió sangre, eso también con solo un golpe. No significa eso que Wang Xiaolong es. Cuando este pensamiento cruzó la mente de Zufen, su cabeza se alzó bruscamente cuando se volvió hacia Wang Xiaolong. Hermano mayor Tongfei. Los otros discípulos del Palacio del Emperador de la Fortuna reaccionaron y se apresuraron al lado de Anton Fei. Todos estaban nerviosos tratando de rescatarlo con varias píldoras espirituales del caos. Al mismo tiempo, todos miraron a Wang Xiaolong y le señalaron con los dedos. Punk, eres un nuevo discípulo del Fortune Emperor Palace. ¿Cómo te atreves a herir al hermano mayor Tongfei? El hermano mayor Tongfei es el nieto de nuestro Enderhall Grand Anciano, vas a morir miserablemente. Arrodíllate y suplica piedad al hermano mayor Tongfei. Mientras tanto, el herido Anton Fei recuperó su enfoque bajo el rescate de los discípulos del Fortune Emperor Palace. Había asombro, ira y odio en sus ojos mientras miraba a Wang Xiaolong. Con su identidad, siempre estaba acostumbrado a obtener lo que quería, pero un discípulo novato lo envió a volar ahora mismo. No hay necesidad de arrodillarse. Anton Fei rugió, su dedo temblaba mientras señalaba a Wang Xiaolong con furia. Primero, abolir a este bastardo por mí, luego arrestarlo y llevarlo de vuelta al salón de la aplicación. Usa todos los castigos que hay para servirlo, haz que desee la muerte. Los discípulos del salón de la aplicación se apresuraron a capturar a Wang Xiaolong por orden de Anton Fei. La fuerza de estos discípulos era un poco más alta que la de Anton Fei, algunos de ellos eran del reino del Rey Dios de la Segunda Orden, o incluso maestros del reino del Rey Dios de la Tercera Orden. Sin embargo, los discípulos de estos Enforcement Hall fueron rechazados por Xianxun, Shu Baisen, Shu Yuan y los demás antes de que pudieran acercarse a Wang Xiaolong. Anton Fei estaba asombrado. Aunque había oído hablar de la fuerza de Xianxun de Zufen hace un tiempo, no se le había pasado por la mente que Shu Baisen y los otros tres también eran tan fuertes. Los subordinados de un discípulo de la secta exterior se habían atrevido a correr desenfrenada en Crimson Crescent City, atacando a los discípulos de su Fortune Emperor Palace Enforcement Hall. Está ahí. Anton Fei todavía estaba estupefacto porque no había notado que Wang Xiaolong se acercaba. Un segundo después, Anton Fei se retiró aprensivamente, y justo cuando abrió la boca para decir algo, su garganta se apretó, agarrada bajo la mano de Wang Xiaolong. La mirada de Wang Xiaolong era fría y aguda, al igual que su voz, aunque no sé cuál es tu relación con Zufen, o lo que Zufen te ha dicho, pero nunca deberías haber venido a mí, buscando problemas innecesarios. Hizo una pausa breve, luego dijo. Odio a las personas que me provocan y desafían innecesariamente. Wang Xiaolong miró deliberadamente a Zufen.
Eso fue suficiente para hacer que Zufen se pusiera mortalmente pálido, mientras permanecía enraizado en lugar de huir. Wang Xiaolong extendió su mano y usó la fuerza de succión de su palma para atraer a Zufen. Lo sostuvo por el cuello como An Tongfei. Zufen sintió que su garganta se aplastaba y el miedo se apoderó de su corazón. Zufen, francamente hablando, no quiero matarte teniendo en cuenta que los dos somos de la misma rama. Wang Xiaolong habló mientras observaba a Zufen como si fuera un cadáver, qué pena. Sacudió la cabeza, pero la frialdad no desapareció de sus ojos. Wang Xiaolong apretó los dedos alrededor de la garganta de Zufen, y los ruidos crepitantes de huesos rotos sonaron fuertemente en los oídos de todos. Zufen luchó por hablar pero no salió ninguna palabra de su boca. No te preocupes, no te mataré hoy. Wang Xiaolong agregó con frialdad. Acababa de entrar en el palacio del emperador de la fortuna, por lo que no quería romper las reglas debido a un pequeño camarón como Zufen. Sin mencionar que tendría muchas oportunidades de matar a Zufen en el futuro. Wang Xiaolong liberó su agarre de los cuellos de Zufen y An Tongfei, arrojándolos a un lado como basura. Zufen cayó al suelo primero, y el choque de An Tongfei cayó sobre él. Los gritos reverberaron en la calle. En este momento, dentro de una residencia en algún lugar de Crimson Crescent City, el gran anciano del salón de la aplicación, An Liang, estaba sentado con las piernas cruzadas en el pasillo, disfrutando de los masajes hábiles de varias mujeres jóvenes. Cada una de estas mujeres jóvenes tenía su propio encanto. Sus atuendos eran extremadamente reveladores, y las telas semitransparentes solo agregaban más atractivo a la vista debajo. Las manos de An Liang estaban ocupadas corriendo alrededor de los cuerpos suaves de estas jóvenes. Hace varias decenas de milenios, había obtenido la técnica de doble cultivo yin-yang de la antigua tribu encantadora. Durante este tiempo, su cultivo había aumentado significativamente, ya que se había cultivado con sus varias parejas femeninas. Las manos de An Liang deambulaban por los cuerpos de estas mujeres jóvenes, cuando de repente, escuchó el informe de un discípulo del salón de la aplicación desde afuera del salón: gran anciano An, algo malo ha sucedido. An Liang frunció el ceño al ser molestado. Ya había ordenado a los discípulos que lo dejaran tranquilo, excepto por cosas extremadamente importantes. Adelante. An Liang ordenó. Un discípulo del salón de la aplicación entró corriendo en el salón con nerviosismo y rápidamente llegó frente a An Liang. ¿Qué pasó? An Liang preguntó con impaciencia. El gran anciano An, hermano mayor An Tongfei, fue herido gravemente por otro discípulo en este momento, por un nuevo discípulo de la secta exterior que acaba de ingresar al palacio del emperador de la fortuna. Vine a informar porque es un asunto urgente. El discípulo respondió rápidamente. An Liang quedó en blanco momentáneamente. Un discípulo de la secta exterior que acaba de ingresar al palacio del emperador de la fortuna, ha herido gravemente a su nieto, An Tongfei. La cara de An Liang se oscureció cuando ordenó. Llévame allí. Si él, An Liang, no podía manejar a un mocoso que acababa de entrar en el palacio del emperador de la fortuna, ¿qué autoridad le queda en el salón de la aplicación? An Liang y el discípulo del salón de la aplicación desaparecieron en un borrón. En el momento siguiente, ambos aparecieron frente a Edge of the World Manor. Wang Xiaolong, la pequeña vaca y los demás estaban a punto de entrar en la mansión Edge of the World cuando vieron dos figuras aparecer repentinamente en el aire. Una presión abrumadora se extendió desde el cuerpo de An Liang, estancando el flujo de aire circundante. Incluso un maestro del reino del rey dios de la séptima orden, como Xian Shun, sintió que había 10.000 montañas gigantes presionando su cuerpo hasta que no pudo moverse ni una pulgada. La mirada de An Liang cayó sobre An Tongfei, y sus ojos se volvieron más fríos al ver la condición miserable de An Tongfei. Abuelo. An Tongfei gritó cuando vio a su abuelo, como si hubiera visto al salvador del mundo. Se puso de pie torpemente y tropezó hacia An Liang mientras se quejaba. Si hubieras venido un poco más tarde, este pan me habría matado. Señaló con el dedo a Wang Xiaolong. An Liang miró a Wang Xiaolong lleno de intenciones de asesinato. La abrumadora presión de su cuerpo atacó a Wang Xiaolong y lo reprimió. El aliento de Wang Xiaolong se sofocó, e incluso su alma sintió que se rompería bajo la presión. An Liang era un maestro que había superado el reino rey dios. Tan fuerte como el verdadero físico del dragón de Wang Xiaolong y la fuerza del alma era en este punto, ninguno podía resistir la presión objetivo de An Liang.
Justo en este momento, Anton Kfei gritó con su rostro distorsionado en una risa sombría, Wang Xiaolong, ¿y qué si te encuentro buscando problemas innecesarios? A ver, si puedes hacerme algo ahora. Capítulo 1464. No simplemente superado. Pero el aire asesino de An Liang se congeló. Se volvió hacia su nieto distorsionado Anton Kfei y le preguntó, ¿cómo lo llamaste ahora? Anton Kfei pensó que la expresión en la cara de su abuelo era un poco extraña, pero respondió de la misma manera. Wang Xiaolong, abuelo, ¿qué pasa? Wang Xiaolong. An Liang aturdió momentáneamente, tartamudeando el nombre. De repente, la presión abrumadora que estaba exudando retrocedió como la marea. An Liang había regresado recientemente de sus deberes en el salón de la aplicación al exterior, por lo que había extrañado ver la competencia de clasificación de discípulos del último lote con otros ancianos y grandes ancianos. Pero había aprendido sobre Wang Xiaolong de los mensajes de otros ancianos y grandes ancianos. En el último lote de la competencia de clasificación de discípulos, no solo Wang Xiaolong se había llevado el primer lugar, sino que también era el campeón general. El número de frutas divinas de la fortuna que Wang Xiaolong había obtenido era el doble que San Xiai. Sin mencionar que el desempeño de Wang Xiaolong durante la competencia de clasificación había alertado a su fortuna emperor, así como a los varios ancestros. Además, el antepasado Chen Jiron había dicho que estaba dispuesto a doblegar las reglas una sola vez y aceptar a Wang Xiaolong como su discípulo en nombre. Todos estos complementos habían arraigado el nombre de Wang Xiaolong en la memoria de An Liang, a pesar de que Wang Xiaolong era solo un nuevo discípulo de la secta exterior. An Liang miró a Wang Xiaolong con una expresión complicada y preguntó, ¿eres Wang Xiaolong? ¿El mismo Wang Xiaolong del último grupo de discípulos de la competencia de clasificación? Wang Xiaolong vio los cambios en la cara de An Liang y adivinó lo que debía estar ocurriendo en su cabeza. Él asintió y confirmó. Así es, participé en el último lote de la competencia de clasificación de discípulos. Un escalofrío recorrió la espalda de An Liang, y sus manos temblaron por un segundo. Abuelo, ¿qué pasa? Anton Kfei preguntó, confundido por el comportamiento repentinamente extraño de An Liang. Señaló a Wang Xiaolong nuevamente. Capturamos a Wang Xiaolong y lo llevamos de vuelta al salón de la aplicación. ¿Este Wang Xiaolong tiene un gran respaldo de alguna manera? Si ese fuera el caso, solo podrían capturarlo y llevarlo de vuelta al salón de la aplicación. Pero Anton Kfei apenas terminó su sugerencia, cuando An Liang repentinamente le dio una bofetada y la fuerza envió a Anton Kfei girando en el aire. Anton Kfei aulló miserablemente mientras se estrellaba contra el suelo, levantando una cortina de polvo. Aparte de Wang Xiaolong, todos quedaron estupefactos por la reacción de An Liang, especialmente Zhu Fen y los discípulos del salón de la aplicación quedaron estupefactos por esto. Después de abofetear a Anton Kfei, An Liang se volvió hacia Wang Xiaolong y apretó los puños. Dijo sonriendo. Entonces, eres el hermano menor Wang. Esto es realmente fiel al proverbio. La inundación inunda el templo del rey dragón, esto es solo un malentendido entre la familia. Un malentendido. Soy el gran anciano del salón de la aplicación, An Liang, y espero que el hermano menor Wang pueda perdonar la locura de Tong Fei si de alguna manera te ha ofendido. An Liang intentó corregir su acción anterior rápidamente, pensando que Wang Xiaolong pronto se convertiría en el discípulo en nombre del antepasado Chen Jiron, mientras que casi había matado a Wang Xiaolong impulsado por su ira. Habría consecuencias aterradoras por sus acciones. An Liang se estremeció cuando el pensamiento cruzó por su mente. Mientras temía las consecuencias, An Liang agradeció no haber abolido a Wang Xiaolong, o si no. Zhu Fen y todos los ojos de los discípulos del salón de la aplicación cayeron al suelo en estado de shock al ver a An Liang gentilmente golpear con los puños a Wang Xiaolong, mientras lo llamaba hermano menor Wang. Anton Kfei, quien fue arrojado a la distancia por la bofetada de An Liang, se levantó torpemente del suelo, y su mente comenzó a zumbar cuando escuchó las palabras de An Liang. Sin embargo, Wang Xiaolong permaneció indiferente mientras miraba a An Liang y decía: no diría que perdone. El apellido del gran anciano An es An, no somos una familia. La cara de An Liang estaba un poco hosca, pero aún esbozó una sonrisa. El hermano menor Wang está actuando como un extraño que dice esas palabras. Como discípulos del Fortune Emperor Palace, todos son familia. Luego miró ferozmente a Anton Kfei y le reprendió. ¿Por qué no te apresuras aquí y pides el perdón de tu tío abuelo Marcial Wang? Gran tío Marcial Wang.
Las palabras de An Liang sonaron como varios truenos en los oídos de Anton Kfei y Zufeng. ¿Pide perdón? No hay necesidad. Wang Xiaoron declinó. Gran Elderan, si no hay nada más, ¿puedo entrar a mi residencia? An Liang quedó en blanco por un segundo y esbozó otra sonrisa. Naturalmente. Hermano menor Wang, como quieras. Con An Liang y los demás observando, Wang Xiaoron condujo a la pequeña vaca, Xian Shun, y sus grupos de regreso al interior de la mansión Edge of the World. Después de que el grupo de Wang Xiaoron desapareció dentro de la mansión, Anton Kfei le preguntó a An Liang con mucha cautela. Abuelo, ¿este Wang Xiaoron? ¿Él es? Simplemente tenía demasiada curiosidad acerca de por qué el abuelo había dado un giro de 180 grados después de conocer el nombre de Wang Xiaoron. ¿Podría ser que Wang Xiaoron tenía alguna conexión con uno de los maestros del salón? Por otra parte, incluso si Wang Xiaoron tenía alguna conexión con uno de los maestros del salón, su abuelo An Liang no tenía que actuar tan humildemente. Sin mencionar, ¿cómo podría un discípulo de la secta exterior recién llegado tener alguna conexión directa con un maestro del salón? Espere. Tío marcial abuelo Wang. ¿Eso significa? An Liang fulminó con la mirada hoscamente a Anton Kfei, pero no mencionó el rango de Wang Xiaoron en la competencia de clasificación. En cambio, le preguntó a Anton Kfei por qué tenía un conflicto con Wang Xiaoron. Cuando An Liang escuchó a Anton Kfei repetir lo que Zufeng había dicho, An Liang miró penetrantemente a Zufeng. Zufeng sintió que sus extremidades se enfriaban bajo la mirada penetrante de An Liang. Su boca se movió mientras trataba de decir algo, pero no podía pensar en nada que decir. Trae a Zufeng de vuelta al salón de la aplicación. An Liang ordenó a los discípulos del salón de la aplicación que lo rodeaban. Sí, gran anciano An. Los discípulos circundantes cumplieron con voces sonoras. Zufeng se desmayó por orden de An Liang. Aunque había sido un visitante frecuente del salón de la aplicación, y siempre había querido ser miembro del salón de la aplicación, había una gran diferencia en visitar y ser traído. Abuelo. Anton Kfei trató de suplicar en nombre de Zufeng, pero An Liang lo interrumpió. Volvamos primero. Con An Liang guiándolos, Anton Kfei y todos los discípulos del salón de la aplicación partieron de la ciudad de la media luna roja carmesí y volaron de regreso al salón de la aplicación de la fortuna. Después de que el grupo salió de la ciudad, An Liang habló. Tienes curiosidad por saber por qué fui tan amable con Wang Xiaoron, ¿verdad? Anton Kfei asintió con la cabeza, mientras que otros discípulos del salón de la aplicación alzaron sus oídos para escuchar. Wang Xiaoron ganó el primer lugar en el último lote de competencia de clasificación. An Liang comenzó lentamente. ¿Qué, primer lugar? Anton Kfei y los otros discípulos del salón de la aplicación quedaron asombrados. No, espera. Anton Kfei espetó. Abuelo, escuché que en el último lote de la competencia de clasificación de discípulos, había un genio de la divinidad suprema del reino rey Dios llamado Pen Xiao. Además de Pen Xiao, también había otros dos discípulos del reino rey Dios, ¿es así? An Liang miró al cielo y suspiró. A pesar de que el reino de cultivo de Wang Xiaoron está justo en el pico del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden, ni Pen Xiao ni los otros dos discípulos del reino rey Dios estuvieron a la altura de él. Había una expresión atónita en las caras de Anton Kfei y los otros discípulos. Creo que puedes imaginar su fuerza de batalla. Los ojos de An Liang se posaron en la herida en el pecho de Anton Kfei donde el golpe de Wang Xiaoron había aterrizado. An Liang agregó. Wang Xiaoron no solo ocupó el primer lugar en el último lote de la competencia de los discípulos, sino que también se convirtió en el campeón general. Anton Kfei gritó. Abuelo, ¿estás diciendo que Wang Xiaoron ha acumulado más frutas divinas de la fortuna que el genio de la divinidad suprema San Xiai? No solo superó, sino que Wang Xiaoron ha acumulado más de 3500 frutas divinas de la fortuna. An Liang dijo con una expresión complicada. Más de 3500. Anton Kfei y los otros discípulos encontraron esta información increíble. Eso fue 3 veces más que el resultado de San Xiai. La actuación de Wang Xiaoron incluso alertó al jefe de maestros del salón, a nuestro emperador de la fortuna y al ancestro Chen Yiron, al ancestro Li Shan y al ancestro Zhou Chen. La voz de An Liang temblaba ligeramente mientras continuaba. En la sala de examen, el antepasado Chen Yiron dijo públicamente que está dispuesto a romper las reglas y aceptar a Wang Xiaoron como su discípulo en nombre. Capítulo 1465.
por encima del reino rey Dios. La mente de Anton Kfei se sacudió de una cadena de truenos. El antepasado Chen Jiron declaró públicamente que quiere aceptar a Wang Xiaolong como su discípulo en nombre. No es de extrañar. Anton Kfei finalmente entendió por qué su abuelo no tuvo más remedio que ser cortés con Wang Xiaolong. Si Wang Xiaolong realmente se convirtió en discípulo del ancestro Chen Jiron, eso no fue diferente a alcanzar los cielos de un solo salto, por encima de muchos otros. Incluso muchos de los maestros del salón tendrían que ser corteses con Wang Xiaolong. Teniendo en cuenta el estado de estos maestros del salón, su abuelo era simplemente un gran anciano del palacio del emperador de la fortuna. No es solo el antepasado Chen Jiron a quien le gusta tomar a Wang Xiaolong como su discípulo en el nombre, sino que incluso al jefe de maestros del salón Zhao Lei le gusta aceptar a Wang Xiaolong como su discípulo personal. An Lian arrojó otra bomba. Anton Kfei y los otros discípulos estaban aún más asombrados. En verdad, nuestro maestro del salón de la aplicación, Gong Sun Qi, así como el maestro del salón de medicina Shuwen estaban luchando para tomar a Wang Xiaolong como su propio discípulo personal antes de que el ancestro Chen Jiron y el jefe de maestros del salón Zhao Lei mostraran su interés en él. An Lian elaboró con una sonrisa irónica y mordaz. Gong Sun Qi era el maestro del salón de la aplicación, el maestro del salón de la aplicación era su jefe directo, y Zhao Lei era el jefe de su jefe directo. De todos modos, quienquiera que fuera, ninguno de ellos era la gente que podía permitirse ofender. Abuelo, entonces, ¿cómo lidiar con Zhu Feng? La mirada de Anton Kfei cayó sobre Zhu Feng. Había odio y enojo en sus ojos mientras miraba a Zhu Feng, sintiendo un impulso de cortar a Zhu Feng en 1.000.000 de pedazos. Enciérralo en la mazmorra por ahora, encuentra un momento y pídele a Wang Xiaolong su opinión sobre esto. An Lian reflexionó por un momento y luego respondió. Solo trata con él de acuerdo con la intención de Wang Xiaolong. Mientras An Lian, Anton Kfei y un gran grupo de discípulos del salón de la aplicación regresaban al salón de la aplicación, Wang Xiaolong y el resto volvieron a entrar en la mansión Edge of the World. La pequeña vaca entrecerró los ojos hacia Wang Xiaolong y dijo. Pequeño Bratuan, parece que te has desempeñado bien en la competencia de clasificación esta vez porque incluso los personajes pequeños como An Lian, como se llama, también deben ser educados contigo. Wang Xiaolong sonrió ante sus palabras y confirmó. No está realmente mal. Wang Xiaolong estaba de muy buen humor al pensar en las 3.500 más frutas divinas de la fortuna en su anillo espacial. Primer lugar, la pequeña vaca preguntó al notar la amplia sonrisa en el rostro de Wang Xiaolong. Primer lugar. Wang Xiaolong agregó. Además del campeón general. La pequeña vaca se rió con picardía y dijo. En ese caso, deberíamos tener una gran celebración por su exitoso desempeño. Hay muchos restaurantes en Crimson Crescent City, ¿vamos a salir? Aparentemente, la celebración era el objetivo de la pequeña vaca al final del día. Pero Wang Xiaolong estuvo de acuerdo con una sonrisa. No hay problema, usted abra el camino, y haremos un recorrido por todos los restaurantes en Crimson Crescent City. La pequeña vaca vitoreó ruidosamente. Xian Shun, Fen Er y los demás se rieron mirando su conversación. Xiao Miu, que An Lian ha superado el reino rey Dios, ¿verdad? Wang Xiaolong de repente le preguntó a la pequeña vaca, pero la pregunta también estaba dirigida a Xian Shun y los demás. La pequeña vaca asintió afirmando. De hecho, ha superado el reino rey Dios, pero si no hubiera reencarnado y cultivado de nuevo, solo un cabello de mi cuerpo sería suficiente para destruirlo 10.000 veces. Wang Xiaolong puso los ojos en blanco. Desde que entraste en el palacio del emperador de la fortuna, deberías conocer el reino del cultivo después del reino rey Dios. La pequeña vaca dijo. En verdad, incluso si no te digo, puedes encontrar esta información en la biblioteca del Fortune Emperor Palace. Wang Xiaolong miró inexpresivamente a la pequeña vaca. La pequeña vaca se aclaró la garganta varias veces y sacudió su cuerpo. Cuando se dio cuenta de que la mirada de Wang Xiaolong se había vuelto amenazante, rápidamente dijo. El monarca celestial está por encima del reino rey Dios. ¿Monarca celestial? Wang Xiaolong repitió. La pequeña vaca asintió con la cabeza, así es. Monarca de los cielos, monarca de los dioses, el monarca celestial. Un reino de Dios ancestro puede abrirse paso hasta el reino de Dios rey si logran comprender el esoterismo de la vida y la muerte, poseyendo un cuerpo inmortal.
Mientras que un monarca celestial ha conquistado la vida y la muerte, con un cuerpo aún más fuerte y una divinidad evolucionada. Dios evoluciona. Wang Xiaolong estaba conmocionado. La pequeña vaca se rió. Así es, una vez que se abre paso a Heavenly Monarch, su divinidad pasará por la transformación y evolucionará, pero depende de su talento innato. Cuanto más alto sea tu talento, más poderoso serás después de que tu divinidad evolucione. Tu divinidad suprema, por ejemplo, una vez que evolucione, seguramente será increíble. Entonces, después del reino monarca celestial, ¿es el reino emperador? Wang Xiaolong continuó. La pequeña vaca asintió nuevamente cuando una sonrisa se extendió por su rostro. Así es, por encima del reino rey Dios está el reino monarca celestial, y el reino por encima del monarca celestial es el reino emperador. Emperor Realm es el maestro del pináculo del mundo divino, como el Fortune Emperor Palas Fortune Emperor y los varios ancestros, todos ellos son maestros del Emperador Realm. Wang Xiaolong repitió internamente. Dios Rey, monarca celestial y emperador. ¿Qué hay sobre el reino emperador? Justo en este momento, la pequeña vaca sacudió la cabeza y aconsejó. En este punto, es mejor que te concentres en lo esotérico de la vida y la muerte, te comprendas y entres en el reino de Dios Rey antes de pensar en los asuntos superiores. No vayas a preguntar sobre el reino por encima del reino emperador. Sin mencionar que todavía estás demasiado lejos del reino emperador para siquiera pensar en lo que está por encima de eso. Wang Xiaolong se atragantó, luego asintió con la cabeza obedientemente, pero sus puños se apretaron con determinación. Vea a través de los esotéricos de la vida y la muerte, compréndase a sí mismo y avance hasta el reino Rey Dios. Necesitaba abrirse paso hacia el reino Rey Dios lo antes posible. Godkin Realm fue el primer paso para ganar estatus en el vasto mundo divino. Un tiempo después, Wang Xiaolong se sentó en la espalda de la pequeña vaca mientras salían del borde de la mansión del mundo con Xian Shun y el resto. La vaca pequeña fue la guía mientras el grupo se abría paso por varios restaurantes alrededor de Crimson Crescent City. Ya era de noche cuando el grupo regresó a la mansión. De vuelta en la mansión, Wang Xiaolong le dio a la pequeña vaca, Xian Shun, Fener y el resto 30 frutas divinas de la fortuna cada una, luego regresó a su habitación. Había decidido comenzar a refinar sus Fortune Divine Fruits. Como Fortune Divine Fruit contenía una sorprendente cantidad de energía de la fortuna, Wang Xiaolong no se atrevió a refinar demasiadas Fortune Divine Fruit en su primer intento, y comenzó con seguridad con una. En el instante en que la fruta divina de la fortuna entró en la boca de Wang Xiaolong, inmediatamente se derritió en cálidos hilos de energía, extendiéndose por cada esquina de su cuerpo. Wang Xiaolong comenzó a comprender los esotéricos de la vida y la muerte utilizando la energía de la fortuna del fruto divino de la fortuna. La noche transcurrió en serenidad. Cuando Wang Xiaolong terminó de refinar la primera fruta divina de la fortuna, descubrió que había una diferencia en la forma en que veía su entorno y a sí mismo. Pero no pudo identificar esta diferencia. Wang Xiaolong sacó otra fruta divina de la fortuna en su boca y se la tragó. Y así fue, una Fortune Divine Fruit tras otra. Con el paso del tiempo, la velocidad de refinación de Wang Xiaolong se hizo cada vez más rápida. Cuando pasaron 2 meses, Wang Xiaolong había refinado más de 120 frutas divinas de la fortuna. Finalmente se detuvo después de estos 2 meses. Durante este tiempo, Wang Xiaolong desarrolló una comprensión renovada de la vida, la muerte y de sí mismo al tomar prestada la energía de la fortuna de la fruta divina de la fortuna. Al salir de su habitación, Wang Xiaolong fue a ver a la pequeña vaca, Xian Shun, y algunas otras, y les dejó algunas instrucciones antes de partir de la ciudad de la media luna roja carmesí hacia el Salón de la Armonía Suprema. La ceremonia de entrega de premios para la competencia de clasificación fue en unos pocos días, por lo que Wang Xiaolong, naturalmente, necesitaba irse unos días antes. Por supuesto, el día de la ceremonia de entrega de premios también fue el día en que los ancianos, los grandes ancianos, los maestros del salón, el jefe de los maestros del salón, el emperador de la fortuna y los varios ancestros de Fortune Emperor Palas aceptaron discípulos. Me pregunto, ¿quién me aceptaría como discípulo? En el camino, Wang Xiaolong se preguntó en voz alta para sí mismo. Aproximadamente estimó que llegaría al Salón de la Armonía Suprema el mismo día de la ceremonia. Justo cuando los pies de Wang Xiaolong tocaban el suelo, escuchó a alguien llamarlo con entusiasmo, hermano menor Wang.
Wang Xiaolong miró por encima del hombro y vio a Ludo Yun y Eli volando hacia él en la distancia. Hermano mayor Ludo Yun, hermano mayor Eli. Wang Xiaolong sonrió y los saludó cuando estuvieron un poco más cerca. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1466. Primer encuentro con Sanxiai. Eli y Ludo Yun agitaron sus manos apresuradamente y dijeron: no nos atrevemos a aceptar un saludo tan alto. Eli le sonrió con ironía a Wang Xiaolong cuando comenzó. Cuando vi por primera vez al hermano Wang, tuve la intuición de que el hermano Wang se desempeñaría bien y se llevaría un lugar en el top 100 de rankings, pero era inesperado que el hermano Wang se desempeñara mucho más alto que mi estimación. No solo ganaste el primer lugar del sexto lote de discípulos, sino que también obtuviste el título de campeón general. Ludo Yun también tenía una sonrisa avergonzada en su rostro. Antes de la competencia de clasificación, le había dicho a Wang Xiaolong que sería un resultado extremadamente bueno si pudiera llegar al top 100. Pero ¿quién habría sabido que Wang Xiaolong sorprendería a todos con un boom súper grande? Hermano Wang, por favor cubra nuestras espaldas un poco en el futuro, Ludo Yun sonrió y dijo con un toque de entusiasmo y asombro. Aunque Wang Xiaolong todavía era solo un discípulo de la secta exterior, eso estaba a punto de cambiar al final de ese día. Pronto, Wang Xiaolong seguramente sería aceptado como discípulo por uno de los grandes personajes durante la ceremonia del Salón de la Armonía Suprema. Wang Xiaolong sonrió amablemente cuando dijo: los hermanos mayores son demasiado educados, ya que simplemente tengo una deidad de alto rango de emperador, así que con mi nivel de talento, quién sabe si alguien me aceptará como su discípulo. Eli y Ludo Yun intercambiaron algunas palabras más superficiales con Wang Xiaolong. Justo en este momento, un grupo de personas volaba en su dirección desde el horizonte. En la parte delantera del grupo había un joven de cabello plateado, de aspecto femenino, con ojos celestes y un encanto fascinante. Este joven se portaba con un porte noble, y cada uno de sus movimientos y gestos exudaba una majestuosa majestad. Otros discípulos se reunieron alrededor de este joven parecido a las estrellas alrededor de la luna mientras volaban en dirección a la sala de la Armonía Suprema. Entre los discípulos detrás del joven estaban Liu Qin y Fu Feiyu, así como Zhou Wen y los otros discípulos que Wang Xiaolong había derrotado durante la competencia de clasificación. Tanto Liu Qin como Fu Feiyu fueron muy respetuosos ya que se mantuvieron a un paso de distancia del joven, que era un comportamiento ideal de un seguidor modal. Es Sanxiai. Eli y Ludo Yun susurraron a Wang Xiaolong en voz baja. Sanxiai. Fue el genio divino supremo más deslumbrante que apareció en el reclutamiento de discípulos de la rama del Palacio del Emperador de la Fortuna durante esta ronda de reclutamiento. Aunque ninguno de ellos sabía nada sobre el tipo o rango de la divinidad suprema de Sanxiai, hubo un rumor entre los discípulos de que su rango de divinidad suprema era un poco más alto que la joven de cabello púrpura Pen Xiao. Precisamente en este momento, la mirada de Sanxiai cayó sobre Wang Xiaolong. Hermano mayor San, ese es Wang Xiaolong. Al darse cuenta de la línea de visión de Sanxiai, Liu Qin dio medio paso adelante e informó a Sanxiai mientras su mirada llena de odio se fijaba en Wang Xiaolong. Debido a Wang Xiaolong, al final de la competencia de clasificación, la clasificación de Liu Qin no solo había caído del top 10, sino también del top 100. Con trabajo duro, había logrado reunir suficientes frutas divinas de la fortuna, apenas llegando a las 300 primeras clasificaciones. Fu Feiyu también miraba a Wang Xiaolong con odio. Sin embargo, Zhou Wen, que había clamado enseñarle a Wang Xiaolong una lección desde el principio, estaba esquivando la mirada de Wang Xiaolong, y el miedo en sus ojos era obvio. En un abrir y cerrar de ojos, Sanxiai, Liu Qin, Fu Feiyu y el resto de su grupo descendieron a varios metros de Wang Xiaolong, Ludo Yun y Eli. Ludo Yun y Eli saludaron a Sanxiai con caras sonrientes: hermano menor San. Sanxiai los miró con indiferencia, sin ninguna intención de responder, y respondiendo a sus saludos. Su mirada curiosa cayó sobre Wang Xiaolong mientras preguntaba con curiosidad: ¿eres ese Wang Xiaolong? ¿El mismo Wang Xiaolong cuyo resultado superó el mío? Wang Xiaolong simplemente miró a Sanxiai y no respondió a su pregunta. Sanxiai se sorprendió por la actitud de Wang Xiaolong. Wang Xiaolong, ¿estás sordo? ¿No escuchaste la pregunta del hermano mayor San? ¿Por qué no respondes rápidamente? Fu Feiyu le espetó a Wang Xiaolong.
¿Crees que los maestros del salón te aceptarán como su discípulo porque obtuviste el primer lugar? ¡Qué broma! En mi opinión, solo en función de tu rango de divinidad, ya es un pastel que cae del cielo si hay un anciano que está dispuesto a aceptarte como discípulo. En resumen, vas a ser solo el discípulo de un anciano a lo sumo. Entonces, ¿dónde obtuviste la confianza para actuar arrogante frente al hermano mayor San? Wang Xiaolong miró con indiferencia a Fu Feiyu, que estaba haciendo todo lo posible para halagar a San Xiai, luego se dio la vuelta y les dijo a Eli y Luo Yun: hermanos mayores, entremos. Con eso, saltó al aire y se fue volando. Eli y Luo Yun dudaron solo brevemente y luego se apresuraron después de que Wang Xiaolong ingresara al Salón de la Armonía Suprema. Un destello de frialdad parpadeó en las profundidades de los ojos de San Xiai mientras los veía irse. Hermano mayor San. ¿Deberíamos ir? Fu Feiyu preguntó furtivamente a San Xiai, si deberían impedir que Wang Xiaolong se fuera. San Xiai agitó su mano sin sonreír y sonrió cuando dijo: no es necesario, ya que él es simplemente un discípulo de la secta externa insignificante. No vale la pena, solo reduciría nuestras identidades. Aunque había escuchado los rumores sobre que Chen Jiron estaba dispuesto a romper las reglas por una vez y aceptar a Wang Xiaolong como su discípulo en nombre, todavía había una diferencia fundamental entre discípulo personal y discípulo en nombre, especialmente en términos de estado e identidad. Wang Xiaolong no podía compararse con él, un discípulo personal, de ninguna manera. Además, la divinidad de Wang Xiaolong era solo una alta divinidad de 5 elementos de alto rango de emperador. Entonces, no importa cuán fuerte sea su físico, el rango de la divinidad de Wang Xiaolong limitó su esperanza de irrumpir en el reino emperador. En ese momento, la mayoría de los recursos del Fortune Emperor Palace se concentrarían naturalmente en cultivar Sanxiai. La cantidad de recursos que Wang Xiaolong podría recibir no podría compararse con la cantidad que recibiría. Tendría muchas oportunidades en el futuro para tratar con Wang Xiaolong si quisiera. Liu Qin sonrió y dijo: el hermano mayor San tiene toda la razón. El hermano mayor San será el discípulo personal de un antepasado, por lo que no necesita prestar atención a Wang Xiaolong. Realmente no necesitamos rebajarnos al nivel de Wang Xiaolong. San Xiai asintió con la cabeza, luego voló al Salón de la Armonía Suprema. Liu Qin, Fu Feiyu y los demás lo siguieron rápidamente. Por otro lado, después de que Wang Xiaolong ingresó al Salón de la Armonía Suprema, vio que Pen Xiao, de cabello púrpura, y muchos otros discípulos ya habían llegado. Pen Xiao estaba parado más cerca del centro de la sala, exudando un aire frío y noble, luciendo extremadamente llamativo en la sala. Cuando Wang Xiaolong, Luo Yun y Eli aparecieron en el pasillo, muchos de los discípulos se giraron para mirarlos. Al ver a Wang Xiaolong, un bajo murmullo de susurros resonó en el pasillo. Pen Xiao también se volvió para mirar. Ella gruñó fríamente y volvió la cabeza como si estuviera enojada con Wang Xiaolong. Al ver esto, Wang Xiaolong sonrió con ironía, mientras pensaba internamente: ¿no eran solo 600 frutas divinas de la fortuna? Pensándolo bien, 600 Fortune Divine Fruits es bastante. Hubo un total de 6 lotes de discípulos en esta ronda de reclutamiento y cada uno de los discípulos se situó en sus propios grupos, respectivamente. Bajo diferentes miradas significativas desde varias direcciones, Wang Xiaolong, el campeón de las competiciones de clasificación general, caminó al primer puesto entre el sexto lote de discípulos. Como Pen Xiao también estaba en el mismo lote, Wang Xiaolong y Pen Xiao estaban parados uno al lado del otro. Aunque había cierta distancia entre ellos, Wang Xiaolong aún podía oler el aroma de su cuerpo. Huele bien. Cada mujer tiene un aroma único. Pen Xiao le dirigió a Wang Xiaolong una mirada feroz y fría cuando vio que había elegido pararse junto a ella. Pero ella todavía se veía adorable a pesar de su frialdad. Wang Xiaolong sonrió con indiferencia, sin ninguna preocupación. En este momento, la multitud de discípulos se agitó de nuevo, incluso más fuerte que cuando Wang Xiaolong había entrado. Wang Xiaolong vio a San Xiai entrar tras él. Después de que San Xiai ingresó al gran salón, miró hacia adelante y vio a Wang Xiaolong parado junto a Pen Xiao, y sus cejas se fruncieron. Caminó al frente pero pertenecía al primer grupo de discípulos, por lo que tuvo que unirse a su grupo. Liu Qin, Fu Feiyu y Zhou Wen pertenecían al sexto lote, por lo tanto, tuvieron que separarse de San Xiai y estar detrás de Wang Xiaolong. Fu Feiyu, Liu Qin y los demás también se sintieron incómodos al ver a Wang Xiaolong tan cerca de Pen Xiao.
Pero Wang Xiaolong ignoró estas miradas hostiles, luciendo extremadamente cómodo mientras permanecía allí como un monje meditando, esperando que llegaran los escalones más altos del palacio del emperador de la fortuna. Capítulo 1467. Aceptar a un discípulo, adorar a un maestro. Mientras Wang Xiaolong y los demás esperaban en el pasillo, los discípulos restantes continuaron lloviznando. Pronto, el amplio salón se llenó un poco. Los primeros 1000 discípulos en cada lote de competencia de clasificación asistirían a la ceremonia, y 6 lotes de discípulos significaron que había al menos 6000 discípulos esperando dentro del gran salón en ese momento. Los ganadores del primer lugar de los otros lotes también llegaron a la sala en consecuencia. Cuando llegaron estos discípulos, todos miraron hacia Wang Xiaolong casi de inmediato, y cada uno de ellos tenía un grado diferente de incomodidad en sus expresiones. Por otra parte, sentirse incómodo era normal. Después de todo, Wang Xiaolong era solo un discípulo pico del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden, pero había arrebatado el título de campeón general. Aunque estos discípulos habían escuchado que Wang Xiaolong había derrotado a Liu Qin y Fu Feiyu, no habían presenciado estas hazañas con sus propios ojos, por lo tanto, seguían dudando de los rumores sobre Wang Xiaolong, sintiendo que había una gran parte de la exageración involucrada en estos rumores. Exageración sobre el monstruoso talento de Wang Xiaolong, así como su poder de batalla. ¿Cuán talentoso podría ser alguien que solo tiene una alta divinidad de rango emperador? Tan fuerte como el verdadero físico del dragón de Wang Xiaolong podría ser, pero tenía que haber un límite para exagerar su poder de batalla. El ganador del primer lugar del quinto lote fue un discípulo llamado Chen Zitong, un reino del rey dios de la primera orden. Estaba parado no lejos de Wang Xiaolong. Él sonrió ampliamente y dijo: Hermano menor Wang, escuché que Fu Feiyu ni siquiera podía hacer un movimiento tuyo. Entonces, ¿cuándo eres libre de mostrarnos algo de tu poder? La cara de Fu Feiyu se oscureció ante las palabras burlonas de Chen Zitong. Wang Xiaolong miró a Chen Zitong de reojo y luego miró hacia otro lado cuando dijo: Habrá una oportunidad así en el futuro. Chen Zitong quería decir más, pero todos los discípulos en el pasillo de repente se callaron. Siguió la mayoría de las miradas de los discípulos circundantes y vio a un grupo de ancianos y grandes ancianos del palacio del emperador de la fortuna entrar en la sala. Todos los nervios de los discípulos se tensaron con nerviosismo. Posteriormente, el jefe del salón de maestros Zhao Lei, y otros maestros del salón del palacio del emperador de la fortuna, Gong Sun Qi, Xuen, Zhan Dong, y el resto, aparecieron en el gran salón. Los discípulos se pusieron aún más nerviosos. Por último, llegaron Fortune Emperor Palas Fortune Emperor Fangan, Ancestor Rishan, Ancestor Zhou Chen y Ancestor Chen Jiron. Los discípulos contenían la respiración inconscientemente y bajaban la cabeza con respeto. Después de que Fangan, Li Shan, Zhou Chen y Chen Jiron entraron al gran salón, y todos los discípulos saludaron respetuosamente. Saludos jefe de secta, varios ancestros, jefe de maestros de salón, grandes ancianos y ancianos. Sus voces sonoras reverberaron en el aire. Fangan sonrió y asintió con la cabeza a los discípulos, e hizo que todos se pusieran de pie. Después de que todos se pusieron de pie, Fangan volvió a mirar a los discípulos frente a él y sonrió de buena gana. El reclutamiento de nuestros genios de dioses de rango emperador de varias ramas de Fortune Gate nos ha dado una agradable sorpresa. No solo hay 2 genios de la divinidad suprema, sino que también han aparecido genios con un talento y un poder de batalla increíbles. La mirada alegre de Fangan cayó sobre San Xia y Peng Xiao mientras continuaba. Creo que la mayoría de ustedes ya saben quiénes son estos 2 genios divinos supremos. Correcto, son San Xia y Peng Xiao. En ese instante, San Xia y Peng Xiao se convirtieron en el centro de atención. Aunque San Xia hizo todo lo posible por parecer tranquilo, la gente atenta aún podía ver su emoción y felicidad en sus manos ligeramente temblorosas. Después de una breve pausa, la mirada de Fangan se dirigió a Wang Xiaolong mientras continuaba. Sin embargo, inesperadamente, el campeón general no es San Xia ni Peng Xiao, sino un discípulo de la rama de Vientiane llamado Wang Xiaolong. San Xia y los otros discípulos en el pasillo se giraron para mirar a Wang Xiaolong, cada uno con sus propios pensamientos. Yo y varios antepasados, así como Zhao Lei, hemos visto tu desempeño en la competencia de clasificación, y fue muy bueno. Fangan fue generoso con sus elogios. Gracias jefe de secta por sus amables palabras de elogio.
Wang Xiaolong respondió con calma. Solo ahora estos otros discípulos se dieron cuenta de que el rendimiento de la competencia de clasificación de Wang Xiaolong había alertado a Fan Gan y a los ancestros. Chen Yilong, Zhao Lei y los ojos de los demás contenían un toque de alegría. Fan Gan también elogió a algunos otros discípulos, haciéndolos sentir orgullosos en sus corazones. Uno de ellos fue el ganador del primer lugar del quinto lote, Chen Ziton. Luego, el maestro del Salón de la Armonía Suprema, Zhan Dong, presentó a Wang Xiaolong, San Xiai, Chen Ziton y otros ganadores del primer lugar con sus recompensas. Como campeón general, las recompensas de Wang Xiaolong fueron naturalmente más que las demás, incluso los ancianos y los grandes ancianos no pudieron evitar mirar estas recompensas con envidia. Las recompensas de Wang Xiaolong consistieron en 10.000 píldoras espirituales de abuela de bajo grado, 10.000 piedras espirituales de bajo grado y un conjunto de artefactos espirituales de caos de alto grado que en realidad eran el tesoro de una superfuerza antigua, llamados Dark Gold Divine Artifacts. La calidad de este conjunto de artefactos espirituales de caos de grado superior era infinitamente cercana a un artefacto espiritual de abuela de bajo grado, desde una armadura de cuerpo completo, una lanza larga, un par de guantes, hasta la capa. Pero estas recompensas que incluso despertaron la envidia de los ancianos y los grandes ancianos no eran mucho en los ojos de Wang Xiaolong. Él tiene muchas píldoras espirituales de abuela de bajo grado, así que 10.000 más o 10.000 menos no importaron. En cuanto a las piedras espirituales de bajo grado 10, él mismo podría condensarlas después de atravesar el reino Rey Dios. Y con su True Dragon Physique, no necesitaba ningún artefacto divino de oro oscuro. Después de que terminó la ceremonia de entrega de premios, llegó el momento de que los niveles superiores seleccionaran a sus discípulos. Comenzó con Zhou Chen anunciando que aceptaría a San Xiai como su discípulo. Después de eso, Li Shan anunció que aceptaría a Peng Xiao como su discípulo. Posteriormente, Chen Yilong y Zhao Lei se acercaron a Wang Xiaolong. Chen Yilong habló primero mientras sonreía a Wang Xiaolong: Wang Xiaolong, dame tu mano. Wang Xiaolong extendió su mano con calma sin decirle una palabra, ya que sabía que Chen Yilong quería examinar su divinidad. Chen Yilong envió un pequeño hilo de fuerza divina al cuerpo de Wang Xiaolong a través de su mano. Un tiempo después, recuperó su fuerza divina y sacudió la cabeza hacia Fan Gan, Li Shan y Zhou Chen con desilusión. La deidad de Wang Xiaolong era de hecho la deidad de los 5 elementos. Wang Xiaolong, estoy dispuesto a hacer una excepción y aceptarte como mi discípulo en nombre, ¿estás dispuesto a ser mi discípulo? Chen Yilong preguntó, manteniendo una sonrisa en su rostro mientras pensaba en la variante True Dragon Physique de Wang Xiaolong y su increíble poder de batalla. Se detuvo un poco antes de señalar a Zhao Lei, que estaba de pie junto a él, y continuó. Además de mí, el jefe del salón de maestros Zhao Lei también tiene la intención de aceptarte como su discípulo personal. ¿Estás dispuesto a adorarme a mí o a Zhao Lei como maestro? Las caras de Fu Feiyu y Liu Qin parecían extremadamente fascinantes mientras escuchaban atentamente las palabras de Chen Yilong. El antepasado Chen Yilong realmente quería hacer una excepción y aceptar a Wang Xiaolong como su discípulo en nombre. Otros discípulos que no sabían de esto de antemano quedaron atónitos y celosos. Justo cuando todos pensaban que Wang Xiaolong elegiría adorar al ancestro Chen Yilong como su maestro, la voz de Wang Xiaolong sonó en el pasillo silencioso. Ancestro Chen Yilong, este discípulo quiere adorar al jefe de maestros del salón Zhao Lei como su maestro. ¿Qué? Todos en el gran salón estaban estupefactos por la decisión de Wang Xiaolong. Incluso Chen Yilong no había esperado esto y miró extrañamente a Wang Xiaolong. En cambio, Zhao Lei dejó escapar una carcajada después de un breve momento de vacío, como si hubiera obtenido un tesoro precioso. Le dijo a Chen Yilong. Antepasado Chen Yilong, acordamos dejar que Wang Xiaolong elija por sí mismo. En este caso, Wang Xiaolong es mi discípulo personal de ahora en adelante. A decir verdad, nunca se le había pasado por la cabeza que Wang Xiaolong lo elegiría. Chen Yilong sonrió, aunque su sonrisa era un poco incómoda, y dijo. Naturalmente. No había aceptado un discípulo en mucho tiempo, pero ciertamente no había esperado que Wang Xiaolong rechazara su oferta la única vez que estuvo dispuesto a hacer una excepción. Fan Gan se echó a reír y se volvió hacia Zhao Lei. Felicitaciones, hermano Zhao Lei. Zhao Lei estaba de buen humor mientras se reía y respondía. Gracias, jefe de secta. Felicitaciones para todos nosotros en Fortune Emperor Palace.
Capítulo 1468. Medio año después. Había una expresión neutral en el rostro de Wang Xiaolong mientras observaba a Zhao Lei riendo exuberantemente. Chen Jiron había dicho que haría una excepción para aceptar a Wang Xiaolong como su discípulo en el nombre. Aparentemente fue más glorioso que convertirse en el discípulo personal de Zhao Lei, pero Wang Xiaolong estaba seguro de que Chen Jiron no le daría mucha importancia a un discípulo en nombre, mientras que Zhao Lei definitivamente se esforzaría por cultivar a su discípulo personal. Por lo tanto, Wang Xiaolong había elegido adorar a Zhao Lei como su maestro. Había otra razón por la cual Wang Xiaolong se inclinó hacia Zhao Lei. Sintió que la personalidad de Zhao Lei era similar a la del director del Instituto Guerrero Negro en el Reino Inferior, que también era su maestro Feng Yang. Al observar a Zhao Lei, Wang Xiaolong sintió nostalgia como si estuviera mirando a su maestro Feng Yang. Aunque su primer maestro fue el soberano de las puertas de Asura, Ren Wuquan, en ciertos aspectos, su primer maestro verdadero fue Feng Yang en ciertos aspectos. Esto se debía a que nunca había visto a Ren Wuquan ni había recibido ninguna guía de Ren Wuquan. Era simplemente un discípulo que había heredado la herencia de Ren Wuquan. Otros maestros del salón también seleccionaron a sus discípulos de los 100 primeros puestos. A pesar del pobre desempeño de Liu Qin y Fu Feiyu en la competencia de clasificación debido a Wang Xiaolong, y a pesar de que se habían caído del top 100 de clasificación, el maestro del salón de la aplicación Gong Sun Qi los aceptó a ambos como sus discípulos personales. Después de que los maestros del salón seleccionaron a los discípulos que querían de los 100 primeros, fue el turno de los grandes ancianos de seleccionar a sus discípulos de las 300 primeras clasificaciones. Y, por último, fue el turno de los ancianos para seleccionar su elección de discípulos de las 1000 primeras clasificaciones. Algunos discípulos fueron aceptados como discípulos personales, y otros fueron simplemente discípulos en nombre. Al final, se llevó a cabo una simple ceremonia de aprendizaje para todos los discípulos. En la primera fila estaban San Xia y Peng Xiao arrodillados en adoración como discípulos hacia Zhou Chen y Li Shan. Después de ellos fue el turno de Wang Xiaolong para arrodillarse en adoración a Zhao Lei como maestro, luego fueron los otros discípulos de los maestros del salón, los discípulos de los grandes ancianos y, finalmente, los discípulos de los ancianos. Fue una ceremonia simple, pero después de la ceremonia, la relación maestro-discípulo de Zhao Lei y Wang Xiaolong fue férrea. A partir de ese momento, Zhao Lei fue el maestro de Wang Xiaolong en el palacio del emperador de la fortuna. Zhao Lei estaba sonriendo de oreja a oreja mirando a Wang Xiaolong, ya que estaba claramente muy satisfecho con su nuevo discípulo. A pesar de que el rango de divinidad de Wang Xiaolong no era muy alto en comparación con algunos de los otros discípulos, Zhao Lei imaginó el potencial de Wang Xiaolong. Cuando Wang Xiaolong avanza al reino monarca celestial, su divinidad evolucionaría, tal vez Wang Xiaolong le daría una gran sorpresa en ese momento. Incluso si hubiera cambios sorprendentes, basados en el increíble poder de batalla actual de Wang Xiaolong no perdería ante los maestros promedio del reino emperador en el reino de los monarcas celestiales de finales de la 10ª orden. Cuando terminó la ceremonia, el jefe de la secta del Palacio del Emperador de la Fortuna, Fan An, reiteró brevemente algunos asuntos generales a los discípulos presentes. Fan Gan también mencionó que una gran ceremonia de aprendizaje se celebraría medio año después. Sin embargo, esta gran ceremonia de aprendizaje se celebraría principalmente para San Xia y Peng Xiao, donde se invitaría a varios emperadores y discípulos de los palacios del emperador. Esta vez, el Fortune Emperor Palace había aceptado 2 genios de la divinidad suprema, por lo que naturalmente era algo que valía la pena celebrar a lo grande. Después de que Fan Gan terminó su discurso, Li Shan, Chen Jiron y Zhou Chen dijeron algunas palabras irrelevantes antes de que se llevaran a San Xia y Peng Xiao, y el resto se dispersó. Al ver irse a Fan Gan, Li Shan, Chen Jiron y el resto, Zhao Lei le dijo a Wang Xiaolong: Xiaolong, ¿me sigues de regreso al Palacio de Relámpagos Aumentado? Sí, señor. Wang Xiaolong cumplió. Con eso, una fuerza de rayo flexible envolvió a Wang Xiaolong. Wang Xiaolong apenas sintió que cambiaba su entorno, cuando ya había salido del Salón de la Armonía Suprema y llegó a un enorme palacio de rayos. El palacio frente a él se cernía sobre un mar de nubes. Había cintas de rayos a través del mar de nubes, como una escuela de dragones de relámpagos, formando un antiguo símbolo de un dragón. Zhao Lei sonrió amablemente cuando dijo: Este es el palacio del relámpago aumentado de la maestra.
El maestro ha pasado varias decenas de milenios recolectando innumerables minerales de caos en muchos lugares para construir este lugar. La presentación de Zhao Lei sonó similar a la vez que Bloodknife Ancestor había mencionado con orgullo su reserva de sangre espiritual a Wang Xiaolong. Zhao Lei sonrió mientras conducía a Wang Xiaolong a su palacio de relámpagos aumentado. Asomando sobre el palacio había numerosas vetas de deslumbrantes rayos de caos. Alguien había usado algún tipo de técnica secreta para agrupar estos diferentes tipos de rayos del caos en un pedazo de cielo relámpago. Wang Xiaolong estaba realmente asombrado mirando los diferentes tipos de rayos de caos sobre el palacio. Como influenciado por estos rayos del caos, sintió algo similar a la emoción proveniente de su rayo Golden Dragon Lightning entre sus cejas. Dentro del pasillo, Zhao Lei le dijo a Wang Xiaolong: en mi vida, solo he recibido 2 discípulos personales, uno es tu hermano mayor Chenao y el otro eres tú. Llamaré a tu hermano mayor Chenao, para que ustedes dos puedan conocerse. Un rato después, un joven de aspecto honesto entró en el pasillo. Respetuosamente saludó a Zhao Lei, llamándolo maestro. Este joven no era otro que Chenao. Chenao se volvió y saludó a Wang Xiaolong con una cara radiante. Hermano menor Wang, vi su desempeño sobresaliente durante la competencia de clasificación, e incluso no pude evitar sentirme asombrado. Chenao fue sincero con sus palabras. El desempeño de Wang Xiaolong en la competencia de clasificación había asombrado a personas como Zhao Lei, Xu Wen y los demás, por lo que era natural que alguien de una generación más joven como él se sintiera de esa manera. Como Chenao siguió a Zhao Lei a la sala de examen y observó la actuación de Wang Xiaolong durante toda la competencia, ya entendía a Wang Xiaolong. Por otro lado, esta fue la primera vez que Wang Xiaolong vio a Chenao. Wang Xiaolong respondió calurosamente. Mi actuación fue mediocre, así que he dejado que el hermano mayor vea una broma. Aunque esta fue la primera vez que Wang Xiaolong se encontró cara a cara con Chenao, Wang Xiaolong tuvo una buena impresión de él, al igual que el hermano mayor del Instituto Guerrero Negro, Liu Yun. Al ver la actitud humilde de Wang Xiaolong, Chenao reaccionó dramáticamente. Digo, hermano menor, estás siendo demasiado humilde. Si su actuación solo puede describirse como regular, entonces ¿qué debo decir sobre San Xiai? Zhao Lei observó a Wang Xiaolong y Chenao charlando alegremente, por lo que no interpuso su conversación. Como su maestro, estaba feliz de verlos llevarse bien el uno con el otro. Zhao Lei observó por un momento antes de toser secamente para llamar la atención de sus discípulos. Miró a Wang Xiaolong y dijo: Xiaolong, el maestro no tiene nada bueno que darte, pero esta piedra de rayo dragón es un tesoro que el maestro encontró por casualidad, así que te lo daré como un regalo de aprendizaje. Zhao Lei sacó una piedra después de que terminó. La piedra era transparente como un cristal, y en el centro de la piedra había en realidad el alma de un pequeño dragón relámpago. El pequeño dragón del rayo nadaba como si tratara de encontrar una manera de escapar de la piedra. Wang Xiaolong estaba encantado y rápidamente agradeció a Zhao Lei. Con su juicio, podría decir que esta piedra de dragón del rayo era un tesoro raro. Como una ocurrencia tardía, Zhao Lei sacó un anillo espacial y le dijo a Wang Xiaolong: todavía no has llegado al reino Rey Dios. Hay 30.000 frutas divinas de la fortuna dentro de este anillo espacial, tómalo. Shifu espera que comprendas la vida, la muerte y el avance hacia el reino Rey Dios en 1000 años. 1000 años. Estas fueron las expectativas de Zhao Lei hacia Wang Xiaolong. Chenao, en el costado, intervino. Maestro, ¿quieres que el hermano menor llegue al reino Rey Dios en 1000 años? Eso es demasiado severo. A pesar de que Wang Xiaolong se había desempeñado más que bien en la competencia de clasificación, y su velocidad de cultivo fue sorprendente, irrumpir en el reino Rey Dios en 1000 años todavía era bastante difícil. Zhao Lei miró a Wang Xiaolong y se consoló. Está bien, 1000 años no son suficientes, luego toma 2000 años. Medio año después es la gran ceremonia de aprendizaje de San Xia y Pen Xiao, asistirían muchos emperadores del mundo divino y sus discípulos, y tú asistirás al banquete conmigo. Capítulo 1469. Arreglos de alojamiento. Inicialmente, Wang Xiaolong había planeado saltarse la gran ceremonia de aprendizaje de San Xia y Pen Xiao, pero como Zhao Lei lo había dicho, Wang Xiaolong solo pudo cumplir: sí, maestro. Zhao Lei se rió entre dientes, notando la renuencia en la cara de Wang Xiaolong y dijo: esta es una oportunidad rara.
Muchos discípulos solo pueden soñar con asistir a esta ceremonia, entonces, ¿por qué hay renuencia cuando se trata de tu turno? Wang Xiaolong sonrió tímidamente avergonzado. Zhao Lei se volvió hacia Chenao y le dijo: Chenao, acompaña a tu hermano menor y organiza un palacio de cultivo para él. Tu hermano menor acaba de entrar en el palacio del emperador de la fortuna, así que dile a tu hermano menor todas las cosas a las que debe prestarle atención. Chenao cumplió respetuosamente. Sí, puede estar seguro, maestro. Yo me encargaré. Zhao Lei le dijo unas palabras más a Wang Xiaolong antes de enviar a Chenao con Wang Xiaolong para que se ocupara de los asuntos de alojamiento. Wang Xiaolong todavía sostenía el anillo espacial que contenía 30.000 frutas divinas de la fortuna cuando salió del palacio del relámpago aumentado de Zhao Lei. Interiormente, se lamentó, ya que adorar a un buen maestro realmente tenía muchos beneficios. Durante la competencia de clasificación, tuvo que trabajar muy duro para recolectar esos 3.000 más Fortune Divine Fruits. Sin embargo, Zhao Lei le había dado 30.000 frutas divinas de la fortuna así como así. Por otra parte, este fue el tratamiento para un discípulo personal, y este tipo de algo bueno no habría existido para un discípulo en nombre. Si hubiera adorado a Chen Jiron como maestro, y se hubiera convertido en el discípulo en nombre de Chen Jiron, ¿cuántas frutas divinas de la fortuna Chen Jiron le habría dado? ¿3.000 o 5.000? Un tiempo después, Chen Hao y Wang Xiaolong estaban parados en la entrada de otro enorme edificio del palacio. Snowmon Hall. Alguien con un gran cultivo había grabado estas 3 palabras sobre las puertas del palacio. Estas 3 palabras fueron escritas en texto antiguo, que contiene una cierta ley natural. Las palabras exudaban la suavidad de la nieve, pura y limpia, similar a la luz plateada de la luna. Chen Hao presentó a Wang Xiaolong. El maestro del salón Yan Yin es el maestro del salón de este salón Luna de Nieve. Todos los arreglos del palacio de cultivo de los discípulos de Fortune Emperor Palace tienen que pasar por ella, y su identidad es un poco especial. Ella es la discípula en nombre del antepasado Zhou Chen. El discípulo en nombre del antepasado Zhou Chen. Los ojos de Wang Xiaolong se entrecerraron. San Xiai fue aceptado por Zhou Chen como su discípulo personal, en ese caso, ¿podría considerarse a San Xiai como el hermano menor de Yan Ying? Como una ocurrencia tardía, Chen Hao dijo a Wang Xiaolong: la personalidad de este maestro de salón Yan Ying es un poco extraña, así que cuando la veas más tarde, actúa un poco respetuoso. Había una ligera incomodidad en el rostro de Chen Hao cuando pensaba en la extraña personalidad del maestro de salón Yan Ying. Entiendo, hermano mayor. Wang Xiaolong asintió con la cabeza. Los dos procedieron a entrar al salón Snowmon. Al ver que una de las 2 figuras era Chen Hao, los ancianos del salón Snowmon los llevaron rápidamente al maestro del salón Yan Ying. Wang Xiaolong se sorprendió un poco cuando se encontró cara a cara con el maestro del salón de la luna de nieve, Yan Ying. Era extrañamente coqueta, hasta el punto de que incomodaba a los demás. Su ropa apenas ocultaba su cuerpo, y casi se podía ver la piel de sus senos con solo mirarla. ¿Era esta mujer frente a él realmente un maestro de salón? Wang Xiaolong dudaba en su mente. Si se hubiera topado con Yan Ying en un burdel, no habría pensado en ella como una Hallmaster Yan Ying. Chen Hao dio un paso adelante y cordialmente se inclinó ligeramente en saludo. Wang Xiaolong emuló las acciones de Chen Hao y saludó en consecuencia. El maestro del salón de la luna de nieve, Yan Ying, sonrió coquetamente. Ah, es el gran anciano Chen Hao. Además de ser el discípulo personal de Zhao Lei, Chen Hao tenía otra identidad como gran anciano del Salón de la Armonía Suprema a cargo de la recepción y entrega de tareas de los discípulos. La mirada de Yan Ying se dirigió a Wang Xiaolong después de una frase, y la sonrisa coqueta en su rostro se profundizó. Este es el discípulo personal recientemente aceptado del jefe de maestros del salón, ¿verdad? ¿Cómo se llama de nuevo? Wang Xiaolong, ¿estoy en lo cierto? Chen Hao respondió. Sí, él es mi hermano menor, Wang Xiaolong. Yan Ying se dirigió hacia Wang Xiaolong y una fragancia penetrante de su cuerpo asaltó la nariz de Wang Xiaolong mientras se acercaba a él. Además de eso, Yan Ying extendió la mano y frotó el pecho de Wang Xiaolong con su mano delgada. Ella habló en un tono burlón. El legendario True Dragon Physique es realmente muy resistente y poderoso. Nunca antes había visto un cuerpo tan poderoso, así que me siento muy tentado a experimentar lo poderoso que es. Wang Xiaolong estaba demasiado sorprendido para las palabras.
Chen Hao estaba desconcertado por las acciones de Yan Ying, por lo que rápidamente cambió de tema. Maestro del salón Yan Ying, traje al hermano menor Wang para que lo ayudes a hacer un arreglo para su palacio de cultivo, ¿puedes? Aunque un discípulo de la secta externa no tenía las calificaciones para tener su propio palacio de cultivo, como discípulo personal de Zhao Lei, Wang Xiaolong podía disfrutar de los mismos beneficios de un discípulo central de élite. Yan Ying se rió coquetamente al escuchar las palabras de Chen Hao. Dado que es el discípulo personal del jefe de maestros del salón, naturalmente, tenemos que organizar un palacio de cultivo para él. Luego convocó a uno de los ancianos del Salón de la Luna de Nieve y ordenó: Ve, organiza un lugar en los jardines del Palacio del Dragón Tigre para Wang Xiaolong. Pero Chen Hao frunció el ceño ante sus palabras. Había más de 1000 palacios de cultivo en los jardines del Palacio del Tigre Dragón. A pesar de que la ubicación, el ambiente y la cantidad de energía espiritual de los palacios de cultivo eran bastante buenos, los jardines del Palacio del Dragón del Tigre solo podían clasificarse como de grado medio e inferior entre los muchos palacios de cultivo del Palacio del Emperador de la Fortuna. Como discípulo personal del jefe del Salón de Maestros, se organizó un alojamiento de tan bajo nivel para Wang Xiaolong. Chen Hao decidió hablar: maestro del salón Yan Ying, recuerdo que los jardines del Palacio de los Bancos Antiguos todavía tienen muchos palacios vacíos, ¿verdad? El ambiente de Ancient Banks Palace Gardens fue varias veces mejor que el de Tiger Dragon Palaces Gardens. Yan Ying sonrió encantadoramente y dijo: el antepasado Zhou Chen había dicho antes que los palacios de cultivo allí quedarían para San Xia y Pen Xiao, no puedo derrocar esa decisión. Espero que el gran anciano Chen Hao pueda empatizar con mi posición. Chen Hao quería decir más, pero Yan Ying le espetó al anciano del Salón de la Luna de Nieve que estaba esperando. ¿Qué estás haciendo allí aturdido? Date prisa y organiza un palacio de cultivo en los jardines del Palacio del Dragón del Tigre para Wang Xiaolong. Abre los ojos y mira bien, ya que Wang Xiaolong es el discípulo personal del jefe de maestros del salón. ¿Puedes permitirte el crimen de maltratarlo? El anciano cumplió con nerviosismo y se apresuró a decirle a Wang Xiaolong: hermano menor Wang, síganme. Chen Hao no pudo decir nada más después de esto, por lo tanto, se despidió de Yan Ying y se fue. Yan Ying vio a Chen Hao y Wang Xiaolong irse, y la sonrisa encantadora en su rostro desapareció. Sus ojos brillaron, y nadie sabía lo que estaba pensando. Aproximadamente una hora después, Chen Hao, Wang Xiaolong y el anciano del Salón de la Luna de Nieve llegaron a los jardines del Palacio del Dragón Tigre. Pronto, el anciano organizó uno de los palacios de cultivo en el centro, con una mejor cantidad de energía espiritual en comparación con otros palacios de cultivo. Al ver que Wang Xiaolong no tenía quejas, el anciano se despidió y se alejó rápidamente. Chen Hao le sonrió a Wang Xiaolong. Hermano menor Wang, este Tiger Dragon Palace Gardens es un poco mediocre. ¿Por qué no se lo digo al maestro y le pido que te traiga otro palacio de cultivo? Wang Xiaolong negó con la cabeza y le devolvió una sonrisa abierta. Hermano mayor, está bien. Este Tiger Dragon Palace Gardens es muchas veces mejor que mi Edge of the World Manor, por lo que no hay necesidad de molestar al maestro por un asunto tan pequeño. Chen Hao vaciló pero al final asintió de acuerdo. Muy bien, entonces quédate aquí por el momento. Espera hasta llegar al reino Rey Dios y ser ascendido al discípulo de la secta del Palacio del Emperador de la Fortuna. Definitivamente te conseguiremos un lugar mejor entonces. Chen Hao se quedó un tiempo con Wang Xiaolong en su nuevo palacio de cultivo, y mencionó las cosas a las que Wang Xiaolong necesitaba prestar atención antes de irse para informar los resultados a Zhao Lei. Cuando Zhao Lei escuchó el informe de Chen Hao de que Wang Xiaolong estaba dispuesto a quedarse en los jardines del Palacio del Dragón Tigre, su rostro se hundió con disgusto. El Fortune Emperor Hall tenía más de una docena de maestros del salón, pero Yan Ying se estaba oponiendo a él porque ella tiene el respaldo del ancestro Zhou Chen. Y esta vez, incluso se atrevió a darle a su discípulo personal un palacio de cultivo en los jardines del Palacio del Tigre Dragón. Capítulo 1470. Un par perfecto. El cuerpo de Zhao Lei exudaba un aire helado. Antes de esto, había mantenido un ojo cerrado a la mayoría de las cosas que Yan Ying había hecho por el bien del ancestro Zhou Chen, pero ahora, esta muchacha se había atrevido a maltratar a su discípulo personal. Este era el límite para poner a prueba su paciencia y ya no iba a darle más cara al ancestro Zhou Chen. ¿Qué dijo Xiaolong sobre esto? Zhao Lei preguntó. Chen Hao respondió respetuosamente.
El hermano menor dijo que el palacio de cultivo del jardín del Palacio del Dragón Tigre era lo suficientemente bueno para él, y que no quiere molestar al maestro por un problema tan pequeño. Una sonrisa satisfecha apareció en la boca de Zhao Lei, reduciendo algo de la frialdad que estaba exudando. Zhao Lei estaba muy feliz de saber que su nuevo discípulo estaba atento a su maestro. Su juicio había dado la razón al aceptar a Wang Xiaoron como su discípulo. Maestro, este asunto, ¿qué te parece? Chen Hao preguntó. Muy bien, ve a ver tus deberes, sé qué hacer. Zhao Lei dijo en un tono solemne. Sí, señor. Chen Hao se retiró respetuosamente. Al otro lado del palacio del emperador de la fortuna, Fang Gan, Zhou Chen, Li Shan y Chen Jiron regresaron al reino divino de la fortuna después de llevar a San Xia y Peng Xiao desde el salón de la armonía suprema. Similar al reino divino de la Fortune Gate de Vientiane World, también había un reino divino de Fortune en el palacio del emperador de Fortune. No hace falta decir que el reino divino de la fortuna del palacio del emperador de Fortune estaba en un nivel varias veces más alto que el reino divino de la fortuna de la rama de la puerta de la fortuna. Se podían ver tenues briznas de energía espiritual del caos dentro del reino divino de Fortune Emperor Palace Fortune. Este grado de energía espiritual de caos puro podría traer beneficios inimaginables para un discípulo promedio si tan solo pudieran leerlo. Además, entretejida entre la energía espiritual del caos había abundante energía de la fortuna que era de una calidad mucho más alta que la energía de la fortuna dentro de una fruta divina de la fortuna. En el salón principal de Fortune Divine Kingdom, Zhou Chen, Li Shan y otros estaban sonriendo significativamente mientras miraban a San Xia y Peng Xiao. Xiai, el maestro no tiene mucho que darte, así que te daré esta lanza de devorador de dragones como un regalo de aprendizaje. Zhou Chen dijo mientras sacaba una lanza larga. En la superficie de la lanza estaba el emblema de una bestia devoradora del cielo del caos que era extremadamente realista. En verdad, el emblema representaba un verdadero caos celestial que devoraba el alma de una bestia que estaba sellada dentro de la lanza por una gran cantidad de fuerza divina. En el momento en que apareció la lanza, hubo ondas en el espacio circundante. Es esto. San Chiai estaba más que emocionado y encantado, un arma espiritual de abuela de bajo grado. Zhou Chen asintió con la cabeza con una sonrisa satisfecha. Correcto, esta lanza devoradora de dragones es un arma espiritual de abuela de bajo grado. El cuerpo de la lanza está forjado con varios minerales y aceros raros que he encontrado en el mundo divino. Hace decenas de milenios, cacé y maté a una bestia devoradora del cielo del caos, antes de sellar su alma dentro de esta lanza devoradora de dragones. La bestia devoradora del cielo tiene una habilidad innata de devorar los cielos. Con una puñalada de esta lanza, incluso un dragón divino primordial podría ser devorado. Chen Jiron sentado a un lado se rió entre dientes. Esta lanza devoradora de dragones ha sido el tesoro amado de tu maestro. Su maestro pasó varios millones de años para forjarlo a la perfección, por lo tanto, debe atesorar este regalo de su maestro. Xin Xiai agradeció solemne y respetuosamente a Zhou Chen. Gracias, maestro. Por favor, crea que tu discípulo atesorará esta lanza del devorador de dragones. Sus ojos brillantes mostraban su humor jubiloso. Zhou Chen le pasó la lanza devoradora de dragones a San Xiai mientras decía: es bueno que te guste. Li Shan sacó un brazalete de jade en este momento y le dijo a Peng Xiao: como Zhou Chen ha sacado un arma espiritual de abuela de bajo grado como regalo, tampoco puedo parecer demasiado tacaño. Este brazalete místico de 7 colores está forjado a partir de 7 llamas de fénix diferentes que había recolectado a lo largo de los años, y las refiné durante el período de 10.000 años en la tierra de las llamas extremas. Es bastante poderoso, y quiero darte esto como un regalo de aprendizaje. Los latidos del corazón de Peng Xiao se aceleraron mientras miraba el brazalete místico de 7 colores frente a ella. Recibió el brazalete de jade de la mano de Li Shan y agradeció respetuosamente. Gracias maestro por tu regalo. Chen Jiron sacudió la cabeza a un lado con una sonrisa irónica. En verdad, también había preparado un regalo, pero quién sabía que Wang Xiaoron elegiría adorar a Zhao Lei como su maestro. Zhou Chen consoló a Chen Jiron. Esa es la pérdida de Wang Xiaoron sin saber lo que es bueno para él. Pronto lo lamentaría. Chen Jiron agitó la mano como si rechazara el tema. Olvídate a ese chico, a pesar de que su poder de batalla es sorprendente, está destinado a detenerse en la cima del reino monarca celestial debido a la limitación de su divinidad y talento.
También es bueno que haya decidido adorar a Zhao Lei como su maestro, ahorrándome la molestia y el esfuerzo para enseñarle. Como casi no había esperanza de que Wang Xiaolong se abriera camino hacia el reino emperador, no había pérdida ni lástima en las palabras de Chen Jiron. Fan Gan sonrió cuando le dijo a San Xia y Pen Xiao. Cuando ambos regresen, refinen la lanza del devorador de dragones y el brazalete místico de 7 colores lo antes posible y familiarícense con ellos. Dentro de medio año, es posible que tenga que usar estas dos armas espirituales de abuela de bajo grado en la gran ceremonia de aprendizaje. Tanto San Xia y como Pen Xiao se sorprendieron internamente, sin comprender realmente lo que Fan Gan quería decir. Zhou Chen dijo. Es mejor que les explique a ambos. Habrá bastantes emperadores y discípulos de emperadores que asistirán a la gran ceremonia de aprendizaje, incluidos algunos discípulos recién inscritos de otras fuerzas del Palacio del Emperador. El Palacio del Emperador de los 9 Dragones también ha reclutado a 2 genios con divinidades supremas hace algún tiempo, y durante la ceremonia de aprendizaje, estos genios de la divinidad suprema pueden querer desafiarlos a 2 a un pequeño combate de combate. San Xia y Pen Xiao finalmente entendieron lo que Fan Gan había querido decir. San Xia y preguntó. Maestro, ¿sabe cuál es la fuerza de los 2 genios de la divinidad suprema reclutados por el Palacio del Emperador de los 9 Dragones? Zhou Chen se rió entre dientes y le aseguró, no tienes que preocuparte demasiado por esto, aunque la fuerza de los 2 genios de la divinidad suprema no es débil, todavía les falta un poco en comparación a ti. Uno de ellos es un reino de Dios Rey de primer orden de mediados del primer orden, y el otro es un reino de Dios Rey de primer orden tardío. Por otro lado, las fuerzas del Palacio del Emperador, como el Palacio del Emperador Solitude, el Palacio del Emperador Toussaint Venoms o los palacios del Emperador Flying Blossoms, han reclutado a los genios de la divinidad suprema principalmente entre el cultivo del reino Rey Dios de la primera orden a mediados y finales. San Xia se relajó al escuchar eso. Actualmente, su cultivo fue en el reino del Rey Dios de la Segunda Orden, mientras sus oponentes no fueran discípulos del reino del Rey Dios de la Segunda Orden, no tenía nada de qué preocuparse. La mentalidad de San Xia cambió de inmediato y habló con indiferencia. Maestro, tenga la seguridad de que, cuando llegue el momento, este discípulo no decepcionará al maestro y al jefe de secta. Fan Gan se rió de buena gana. Con su fuerza, estamos naturalmente seguros. Sin embargo, Pen Xiao, su nivel actual de fuerza sigue siendo un poco preocupante. En este medio año, debes hacer un esfuerzo para mejorar tu fuerza. Pen Xiao cumplió respetuosamente. Fan Gan, Zhou Chen, Li Shan y Chen Jiron también mencionaron otras cosas a las que San Xia y Pen Xiao debían prestar atención en el Palacio del Emperador de la Fortuna y la ceremonia de aprendizaje. Aproximadamente 2 horas después, San Xia y Pen Xiao se despidieron de Fan Gan y los ancestros. Los palacios de cultivo de San Xia y Pen Xiao no estaban arreglados en los jardines del Palacio de los Bancos Antiguos, como Yan Ying le había dicho a Chenao. En cambio, a ambos se les asignó directamente un palacio de cultivo dentro del reino divino de la fortuna. Fan Gan observó las figuras que salían de San Xia y Pen Xiao, y dijo con una sonrisa. Uno es extraordinario y guapo, mientras que el otro es hermoso y encantador, realmente un par dorado. A Zhou Chen pareció gustarle mucho la idea y añadió. Al escucharte, tengo que decir que los dos son realmente una pareja perfecta. Si pudieran unirse al final, sería un evento maravilloso que podría fortalecer nuestro Fortune Emperor Palace. Li Shan y Chen Jiron también sonrieron ante este pensamiento. Oh, claro, escuché que Xuaner fue a la ciudad de la nieve llena unos días atrás. El discípulo del emperador dragón azul Chen Zhao también estuvo de acuerdo, ¿es así? Li Shan preguntó casualmente. Fan Gan sacudió la cabeza, también espero que algo bueno salga de los dos. Eso sería algo bueno tanto para el palacio del emperador de los 9 dragones como para nosotros. Sin embargo, lástima, a Xuaner no le guste Chen Zhao, soy incapaz de hacer nada. Pensando en la terquedad de Fan Xuan, Zhou Chen, Li Shan y Chen Jiron también sacudieron la cabeza impotentes. Hay rumores que afirman que la próxima batalla de la corte celestial podría adelantarse. Me pregunto si es verdad. Las cejas de Chen Jiron se fruncieron profundamente al hablar de este tema. Fan Gan asintió, me temo que sí. Se suponía que pasarían al menos otros 10.000 años antes de la próxima batalla de la corte celestial, pero ahora circulan rumores de que se celebraría en 3.000 años.
Es por eso que todas las fuerzas del palacio del emperador han reclutado urgentemente a los discípulos de dioses de rango emperador, últimamente. Fin del capítulo 1470. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.